Bienvenidos a nuestro primer episodio. Esto es Legalmente con Óscar Gómez Bertón. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que es bastante delicado. Vamos a tratar el delito de la violación. Quiero arrancar el programa comentando el siguiente dato. Según el Observatorio de Género de Coordinadora de la Mujer, el año 2023 hubieron 11.450 denuncias de violencia sexual contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en Bolivia. Esta fuente es del Ministerio Público también, por lo cual nos deja un dato que es bastante alarmante. En ese sentido, creo que es muy importante que desde el punto de vista legal podamos dirigirnos hacia la sociedad para que la sociedad, de la mano de un especialista muy entendido en la materia y con mucha experiencia, pueda dirigirnos de la mejor manera hacia el camino correcto, aconsejarnos legalmente. En este día quiero recibir a Andrés Ritter, abogado penalista, un gran profesional, muy reconocido en nuestro medio, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ha llevado muchos casos de todo tipo de nivel de controversia, tanto a nivel departamental como también grandes casos a nivel nacional. Es un gusto tenerte, querido Andrés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Muchísimas gracias, querido Óscar. La verdad que un placer estar acá compartiendo con ustedes y realmente agradecido. Para mí es un honor poder compartir estos espacios de debate académico que van explicando de una manera sencilla a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a esas personas que están mucho tiempo en redes sociales, para que se informen de la importancia que lo que es conocer un poco sobre el derecho penal y en este caso lo que vamos a hablar también del delito de violación, ¿no? Perfecto. Hablando del delito de violación, quisiera que nos deje una breve explicación de la normativa actual del delito, o sea, de la tipificación del delito de violación en Bolivia. ¿Cuánto es la pena del mismo? Y si pudieras más o menos darnos algunos puntos técnicos. A ver, es importante determinar cuando uno va a hablar de cualquier delito cuál es el bien jurídico protegido. ¿Por qué el legislador determina una conducta como delito? Porque obviamente debe estar afectando algún bien. En este caso, el delito de violación o cualquier delito sexual, el bien jurídico protegido siempre va a ser la integridad, en este caso de la mujer. Y debemos entender una frase muy trillada, pero que es muy lógica, que no es no. Nadie puede obligar a nadie a tener relaciones. Y dentro de eso, el delito de violación tiene distintos tipos penales, y van el nombre que de acuerdo a la conducta en la que incurre el sujeto activo, va a ir cambiando. Puede darse una figura de estupro, puede darse una figura de violación agravada, puede darse una figura de abuso sexual. Y obviamente, ¿en qué va a variar esto? Primero, en las circunstancias en las que ocurre en el hecho. Obviamente, si estamos hablando de un menor de edad o una menor de edad, y hay todos los elementos, va a haber una violación agravada. Si hay una relación consensuada, pero una persona es mayor por más de 2 años, va a haber un delito de estupro. Y aquí hay una figura fundamental que la gente no conoce. Por ejemplo, estamos saliendo y nos topamos con una jovencita muy bonita que nos dice que tiene 18 años, pero resulta que tenía 13 años. Y nos empieza a mandar fotos y tenemos después una intimidad o una relación sexual con ella. El Código Penal es claro. Así la víctima hubiera estado de acuerdo, por su grado de vulnerabilidad, por la edad que tiene, igual es configurado como un delito de violación. Y la pena de violación, cuando es agravada, es hasta 25 años de cárcel. Después del asesinato, es el segundo delito más grave en nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que es una pena realmente dura. Son penas fuertes, una violación agravada 25 años, una violación hasta 20 años, estupro 8 o 10 años. Entonces, nos encontramos con que el legislador trata de poner estas penas duras para que no ocurran estos hechos. En este sentido, y considerando de que muchas veces, dependiendo el escenario jurídico, dependiendo la situación, cómo se presentó y entre otros temas, hay otros factores que podrían presentarse de la misma recopilación de las pruebas y todo lo que corresponde en ese aspecto, ¿la violación podría confundirse con otro delito? Claro, es evidente que sí, ¿no? O sea, podría existir, digamos, en primera instancia, podemos hablar de que no sea una violación. Podemos hablar que no sea una violación, que sea un acto consentido, porque ¿cuál es el elemento que va a marcar si es o no es un delito? Va a ser la falta de aceptación o voluntad en una de las partes. Pero hay casos muy conocidos a nivel mundial
que también existen en Bolivia, donde hay personas inocentemente acusadas de un delito. Y normalmente se da por muchos factores. Uno de los principales factores que nos topamos con condenas erradas o personas inocentes procesadas se puede dar porque la víctima tiene un temor a su pareja. Es decir, sale a un boliche, trata de pasarla bien, conoce a alguien, toma unos tragos, bailan, comparten amenamente y llega de manera posterior a ver una intimidad. Resulta que la pareja se entera de este extremo y obviamente ella no, me violaron. Y eso es donde el derecho penal tiene que hacer una investigación mucho más profunda. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que cuando hablamos de materia penal, siempre se chocan dos o más derechos. Por un lado, el derecho a la presunción de inocencia. Se debe considerar inocente una persona. Pero por otro lado, cuando hablamos de estos tipos penales, no nos olvidemos que la mujer merece una protección reforzada porque así lo determinan los tratados internacionales. Y hay algo que se debe aplicar por parte del Estado boliviano, que viene normalmente por la CIDH y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia es que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar todo tipo penal que lleve a una violencia de género o delitos de violación. Tiene que hacer una investigación de oficio, gratuita, rápida, transparente. Tiene que realizar todas las pruebas y pericias pertinentes para que este delito no quede en la impunidad. Y ahí es donde muchas veces el Estado boliviano falla. ¿Por qué? Porque las víctimas van y sientan su denuncia. Y se topan el primer problema con a veces funcionarios policiales que le dicen, ¿cuándo pasó el hecho? No, pasó hace 12 horas. Ah, no, ya tiene que hacer su denuncia por escrito. Y no puede ir a buscar un abogado que le elabore la denuncia. O le dicen, no, eso no es violación si usted quería. Cuando ellos tienen la obligación de recepcionar la denuncia y es el fiscal el que va a ver si admite o no admite la misma. Entonces el primer problema es de que muchas veces en pueblitos los policías no recepcionan y ponen trabas en la denuncia. El segundo problema que se da estadísticamente es que después de que se hace la denuncia, esta víctima tiene que peregrinar y buscar un médico forense, porque los médicos no están en el lugar donde se sentó la denuncia. Tiene que trasladarse, por ejemplo, en Santa Cruz, de la FELCB central, que es el tercer anillo, tiene que ir hasta el avance entre séptimo y octavo anillo al IDIF a que se realice una valoración. Y a veces la gente no tiene ni para sus pasajes. Tiene que trasladarse, esperar o volver. Después tiene que ir a otro lugar para que le hagan un informe psicológico. Después a otro lugar para que le hagan un informe social. Y de ahí recién el fiscal va a ver si procede a la citación o a la aprehensión de la persona. Entonces, debería tratarse de realizar lo que se llama el principio de concentración, ¿no? Que en un solo lugar estén todos los actores para que sea más fácil para estas víctimas acceder a una justicia pronta y oportuna. Sin duda alguna, y todo esto lo podemos resumir en una sola palabra, ¿no? La importancia de la investigación, ¿no? De la debida diligencia, tal como lo mencionabas en la introducción. En ese sentido, entiendo que son varios pasos a seguir y lastimosamente las víctimas tienen que ir de un punto a otro punto de la ciudad, gastando tiempo y dinero, y ni qué decir sufriendo y padeciendo todo un calvario, ¿no? Repitiendo esa victimización lastimosamente, ¿no? En ese sentido, ¿qué factores crees que serían determinantes en una violación, en un delito de violación, para encontrar la verdad histórica de los hechos? Y lo más importante que tiene que hacerse es una investigación seria. Una investigación seria va a conllevar a realizar una buena entrevista a la víctima, de ser necesario una cámara Gesell para no revictimizarla, un buen informe forense. El médico forense tiene que ser una persona idónea, especializada, porque va a ser la prueba fundamental. ¿Cuáles son las pruebas fundamentales en este tipo de delitos? Son dos: la declaración de la víctima y el informe médico forense. Son las pruebas madres en este tipo de delitos. De manera posterior podemos ver unos informes sociales, declaraciones de testigos, cámaras, si es que ocurrió en un lugar donde empezó, donde se trasladaron, ir siguiendo el recorrido. Pero muchas veces no hay testigos, son los denominados delitos mudos, sin testigos, donde el testigo es la víctima. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos también suceden en los senos familiares, dentro de los círculos más cercanos. Y es por eso, me acuerdo, viendo este tema en una maestría en Estados Unidos, nos decía nuestro profesor de que
independientemente de la edad que tenga nuestro hijo, es importante creerle. Si nos dijeron, papá, mamá, creo que está pasando esto, me está tocando Juanito, hay que prestarle esa atención, porque podemos prevenir muchas situaciones que pueden darse a posterior. Entonces es importante, y así lo determinan los tratados internacionales también, cuando se habla de la presunción de veracidad de los menores. Y este es un término que muchas veces se utiliza mal en la justicia boliviana. Porque la víctima es menor y dijo esto, eso pasó. No. La presunción de veracidad va en el entendido de que hay que creerle, y porque hay que creerle hay que investigar. Pero, ¿qué pasa? Si no hay delito, deberíamos estar felices, ¿no? No existió el delito de violación. Y no tratar de forzar cuando no hay los tipos penales que se adecúen para sancionar a alguien. Es importante, por eso, un buen examen forense, es importante una buena investigación, una buena cámara Gesell, y es importante también de que la justicia actúe de manera pronta, porque muchos de estos casos terminan quedando en la impunidad porque no concluye el proceso penal en todas sus etapas. Perfecto. En ese sentido, ahora que mencionamos el tema de los menores de edad, en consideración a la experiencia, los casos vistos, ¿dónde han surgido, o si es que existe estadísticamente hablando, algún patrón común de donde suceda o donde estén expuestas las víctimas? ¿Algún escenario común? A ver, evidentemente estos delitos surgen más en lugares donde hay familias de escasos recursos. ¿Por qué? Porque a las familias les toca compartir muchas veces una habitación y un baño con 3 o 4 personas que alquilan en el mismo lugar. Uno de ellos llega en estado de ebriedad, no están los papás de los menores que comparten la habitación y se produce el hecho. Es lo más normal en estos casos. Incluso los niños o los menores tienen temor de avisarle a sus padres. ¿O por qué también tienen temor? Porque en el campo resulta que trabajan para o son dependientes de la persona que los agredió. Entonces, normalmente estas circunstancias se dan mucho dentro del seno donde se desenvuelve la vida diaria. O parientes, familiares, padrastros, madrastras. Es un tema muy complejo, ¿no? Y es por eso que es importante que el padre y la madre tengan una comunicación y una confianza con sus hijos, porque obviamente los niños tienen que saber que si les pasa algo, van a encontrar ese respaldo en primer lugar en sus padres. Lo más lamentable es cuando la madre o el padre trata de justificar estas conductas y no denuncia porque dice, no, pero es mi nueva pareja, quiero seguir con él. No. La violación o la violencia de género o la violencia psicológica está mal y no es justificable por ningún concepto. Y es por eso que es importante que se ponga en conocimiento de las autoridades, incluso para que se dicten las medidas de protección necesarias para que los hechos no vuelvan a repetirse. Perfecto. Y ahora, considerando lo mismo, los casos llevados, ¿cuáles son los escenarios comunes estadísticamente en relación a las víctimas de violación, pero siendo ellas mayores de edad y siendo mujeres? Yo creo que las víctimas sufren doblemente. Sufren primero por el hecho y sufren segundo cuando lo denuncian. Sufren un calvario de encontrarse con muchas murallas dentro del proceso que hace que día a día se pregunten, ¿por qué denuncié? Era mejor que me quede callada. Porque ven que la fiscalía no investiga como les gustaría, porque ven que las audiencias se suspenden, porque ven que cuando toca una cautelar no va al fiscal 3 o 4 veces, y cuando va el fiscal el juez tiene otras audiencias y tiene que peregrinar y peregrinar y peregrinar, y cuando por fin se instala la audiencia resulta de que no se aplica la norma como debería aplicarse, y apelan y en la sala no encuentran esa justicia reparadora, no encuentran que un tribunal actúe de manera correcta. Entonces, ese número alarmante con el que empezamos la entrevista de casos sin resolver, lastima más a las víctimas que el propio hecho en sí, porque quiere decir de que el Estado boliviano no le preocupa sancionar este tipo de delitos. Y obviamente es un precedente nefasto para las generaciones venideras. Entonces la víctima sufre 2 veces. Sufre por denunciar y sufre porque no encuentra justicia en su mayoría de veces dentro de la justicia boliviana en la tramitación de su proceso. En consideración estos números de que
bueno, tal como lo expusimos al inicio, em, si bien uno de los recuerdos que yo tengo, al menos hablando un poco de las noticias relacionadas a este tema, recuerdo de que por allá por el año 2004 o 2005 hubo un caso muy fuerte acá en Santa Cruz en el cual el violador tuvo varias víctimas y las sacaba prácticamente de los boliches que había en Equipetrol. Y yo recuerdo bien haber leído en la parte de seguridad del deber, cuando salía de seguridad salían los casos de temas penales, de que la metodología, la forma como actuaba contra sus víctimas era utilizando una droga, un estupefaciente, no me acuerdo si era, no me acuerdo, no importa el nombre, pero que se disolvía fácilmente en bebidas de cola. Entonces, en esa época estaba entrando, me acuerdo del Fernet, estaba el ron, muy vigente. Entonces, creería que una de las víctimas se dio cuenta, pero porque estaba tomando una bebida que no era de cola, sino que era otro tipo de bebida, y le sintió un mal sabor. Entonces, eso de alguna manera creo que ayudó para que esta víctima alertara, digamos, a otra de sus amigas. En fin, ¿a dónde voy con esto? Este tipo de escenarios, este tipo de situaciones, me imagino que deben ser en grandes casos un escenario común, ¿no? Donde atacan los violadores, entre otro tipo. Y ahí te quería preguntar, ¿cuáles son más o menos los escenarios donde generalmente suceden este tipo de delitos? Evidentemente, ¿no? O sea, las drogas es un elemento muchas veces clave en este tipo de delitos. Por ejemplo, en una experiencia personal me tocó ver un caso, uno de los casos de mayor relevancia profesional en el ámbito del derecho penal que pude ver y de mayor connotación nacional e internacional. Precisamente un caso de violación fue el caso denominado La Manada. Me tocó verlo como abogado de la víctima y ahí tuvimos en copatrocinio con la doctora Jessica Echeverría y la doctora Leti, excelentes mujeres que ayudaron mucho, incluso hasta el día de hoy siguen ayudándola a la víctima. Y me acuerdo que en la primera etapa, en la etapa preliminar, porque el proceso penal se divide en 4 etapas, una etapa preliminar, que es cuando empieza el hecho, cuando se sienta la denuncia, cuando se investiga, se hacen las investigaciones preliminares y se aprende a las personas. La fiscal en ese entonces le toma la declaración a los jóvenes, porque eran jóvenes, y dentro de eso les pregunta, se hacen los exámenes toxicológicos y se les pregunta si consumían sustancias. Estamos hablando de adolescentes, Oscar. En colegio la mayoría, uno ya estaba en universidad. Y lo alarmante era de que en su cuerpo encontraba éxtasis, cocaína, marihuana, molly. Entonces, además del alcohol que consumieron esa noche, ¿no? Entonces, este tipo de drogas obviamente va a hacer que una persona no razone de manera normal. Ahí es de que, obviamente, la víctima esté en un nivel mucho más vulnerable. ¿Por qué? Porque si salimos a cualquier lugar y empezamos a emborrachar a la víctima, obviamente no va a tener los 5 sentidos que tuviera una persona que no ingirió alcohol para decir no. Y es por eso que la violación se convierte en agravante cuando se da el estado de inconsciencia, cuando la víctima no está consciente de lo que está sucediendo. Así ella hubiera querido o no hubiera querido, la violación es agravada cuando hay este estado de inconsciencia. Y en este caso me sorprendió muchísimo, y lo cuento y hablo con padres que tienen hijos de esa edad, de que la sociedad en Santa Cruz, por cómo está creciendo, hay muchas familias que terminan separándose los padres. ¿Y qué hace el padre o la madre para tratar de suplir esa falta de tiempo con los hijos? Le empieza a dar dinero. Ahí, por ejemplo, habían chicos que recibían 200 bolivianos al día. ¿Cómo un hijo va a recibir 200 bolivianos al día? ¿Qué va a hacer con 200 bolivianos al día? Entonces me acuerdo que con mi tramitador me mira a mí, el pelado que trabajaba conmigo, me mira y me dice, pucha, en vez de trabajar con usted, doctor, me gustaría ser hijo de uno de ellos. Me dice, no, me ganaba más, 200 pesos al día, digamos, de recreo. Pero no se trata del dinero, se trata de que ese dinero pueda hacer daño y podemos terminar perjudicando la vida de nuestros hijos. Y ahí es importante el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, el compartir los deportes, las actividades. Haciendo una analogía, mi hermano tiene una academia de tenis, tienen jugadores que juegan a nivel nacional, internacional, y uno de ellos fue número 1 junior del mundo. Me decía que los chicos que entrenan con él y hacen deporte, en la mayoría son muchísimo más sanos que las personas que no hacen deporte.
Y ahí es lo que tanto ahí el eslogan que sí, sí al deporte, no a las drogas, el deporte te termina alejando muchas veces de muchos vicios. En esa línea, Andrés, me parece un punto muy importante. ¿Existe algún tipo de patrón o características en común que pudieran tener aquellos que, bueno, ya tienen el delito prácticamente, es decir, ya se ganaron el término de violador? ¿Existe algún patrón común de violadores hacia mujeres mayores de edad y aquellos también menores de edad? Yo creo que el patrón principal de estas personas es que en primera instancia creen que sus hechos van a quedar impunes. Entonces no se dan cuenta de la gravedad de lo que están cometiendo o piensan que no va a pasar. Por ejemplo, la pregunta del violador en serie. En Bolivia no existe una sumatoria de pena. Puede violar a 1, 2, 5, 10, 15 o 20 personas y su pena va a ser 25 años de cárcel. Eso no está bien. No está bien desde ningún punto de vista. Es más, o sea, puede salir, volver a violar y de nuevo va a ser 25 años. O sea, no hay una pena máxima por ese delito. Entonces, ahí viene el segundo debate. ¿Qué podemos hacer como Estado? La castración química, otras sanciones alternativas, sumatoria de penas, endurecer las penas. Y es un debate que tiene que ir dándose, porque los delitos van avanzando. Y hay otro tema mucho más grave que me estaba olvidando y que es importantísimo, que es el tema de la pornografía digital. O sea, eso ahorita es el boom en todo el mundo. Y nosotros no lo tenemos del todo normado. Por ejemplo, el tema de que hoy es muy común en redes sociales de que adolescentes estén compartiendo fotos. Estén compartiendo fotos, se envían. ¿Y qué pasa cuando termina la relación y uno de los chicos, sea hombre o mujer, hace viral eso? O basta que se lo pase a un tercero y ese tercero a un cuarto y cuando acordó, reenviado muchas veces, ¿no? Entonces, obviamente, estos aspectos también tienen que ir concientizándose a los jóvenes y esa tarea también tiene que empezar desde la casa. Tiene que empezar desde la casa porque a veces lo que se ve normal termina ocasionando grandes problemas que acarrean consecuencias no solo morales, sino también legales. En ese sentido, para tratar de agilizar o asegurar en sí el castigo al violador, ¿qué consejo legal darías en este momento a las personas que nos están viendo? El consejo legal es que denuncien, que no tengan temor de hacerlo, que busquen asistencia jurídica, si tienen la oportunidad de buscar abogados que tengan abogados particulares y si no igual, que vayan y lo hagan, que sienten la denuncia, que busquen una ayuda en la fiscalía, que busquen una ayuda en la FELCB, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, a efectos de que esos casos no queden en la impunidad. Tenemos que perder el temor y tenemos que animarnos a denunciar este tipo de hechos para que se investiguen y se sancionen. Ahora, también es importante establecer de que no todas las personas denunciadas son culpables, ¿no? Por eso es que existe la presunción de inocencia. Si nosotros vamos a olvidarnos de esa presunción de inocencia, también no estaríamos viviendo en un Estado de Derecho. La víctima merece toda la protección del mundo, merece toda la protección del mundo. Merece que se investigue, merece que se sancione, merece que haya una justicia pronta y oportuna. Pero para buscar esa justicia pronta y oportuna, también tienen que respetarse los derechos mínimos que tiene el imputado y entre esos el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y otros. Totalmente de acuerdo, pero yo te hacía esta pregunta porque sin duda alguna lo principal en sucedido un hecho de violación es de que la víctima se anime a denunciar, porque muchas veces no lo hacen por el temor a la presión social y otro tipo de factores, ¿no? A revictimizarse, y sabemos cómo es el proceso, cómo es la situación y el sistema. Sin embargo, creo que es algo muy importante, y aquí quisiera escuchar tu criterio, que una víctima de violación se anime a denunciar es fundamental para poner en alerta a la sociedad de que hay una persona que posiblemente ya ha causado este daño a otra víctima. Porque, por ejemplo, el caso que yo hacía referencia hace unos cuantos minutos atrás era de un tipo que podría considerarse un violador en serie porque tuvo más de 12, 14 violaciones, casos de violación. Sin embargo, muchas de ellas, creo que solamente 3 llegaron a hacerle el juicio, porque las otras no denunciaron. Fue a destiempo, fueron años antes.
Entonces creo que, y ahí quiero tu criterio y algún consejo para que estas personas se animen a denunciar siempre. Claro, evidentemente el primer paso es animarse a denunciar, perder el temor, ir a la policía, hablar con su madre, hablar con su padre, hablar con un amigo, con una amiga, hablar con la directora del colegio y poner en conocimiento de las autoridades, depende de dónde hubiera ocurrido el hecho. Y nada va a justificar un acto de esta naturaleza. Y aquí es importante que la sociedad entienda de que cuando uno hace un delito de violación, está investigando el hecho en concreto. Tuvo relaciones sin el consentimiento de la víctima. No interesa el pasado de la víctima. No interesa que esta persona hubiera sido, si queremos, una trabajadora sexual, si hubiera sido una stripper, si hubiera tenido redes sociales o hubiera vendido su fotografía. No interesa. Porque lo que se vulnera en el momento que se investiga y que se sanciona es cuando la persona no quiere, cuando va en contra de la voluntad de la víctima, es que se configura este tipo penal. Y ahí muchas veces la víctima dice, pero van a empezar a investigar mi pasado, van a empezar a cuestionarme y no me van a creer. Créame que tarde o temprano le van a creer, pero además va a alertar a que esa persona por lo menos no vuelva a cometer estos tipos penales porque son muy comunes y muy repetitivos. Y se dan en distintas clases sociales, clase social alta, media, baja. Entonces es importante denunciar a efectos de que el Estado investigue estos tipos penales. André, y en relación a, bueno, a los medios de prensa amarillistas, así como las redes sociales, hoy en día, sobre todo con medios digitales sensacionalistas, ¿qué opinión podría brindarnos en consideración a las víctimas de los delitos de violaciones? Es decir, esta difusión de noticias que, bueno, revictimizan por una parte también, pero ayudan o perjudican al final para el caso. Esa es una muy buena pregunta. Y la verdad que va a depender en muchos casos la respuesta. Por ejemplo, hablando del caso La Manada, ¿ayudó que se hubiera hecho de conocimiento nacional? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación juegan un papel importante y son lo único en lo que los malos administradores de justicia tienen temor. Los jueces muchas veces pueden hacer y deshacer, pero cuando ven que va a acarrear repercusiones mediáticas, se cuidan más. Entonces, cuando está la prensa de por medio, muchas veces ayuda a que exista justicia. ¿Cuándo perjudican? Cuando empiezan a sacar las imágenes o revelar la identidad de la víctima. La ley 348 determina de que no puede revelarse fotografías, ni el rostro, ni la identidad de la víctima. ¿Por qué? Porque sería una revictimización, o sea, volver a hacerla sufrir lo que ya sufrió. Entonces, desde mi punto de vista, los medios de comunicación juegan un papel importante en hacer que los jueces tengan el temor de hacer lo correcto. Perfecto. Hablemos un poquito de todo lo que es el sistema. Considerando las diligencias preliminares, la investigación y el desarrollo del juicio, a tu criterio, ¿cuáles crees que son los errores y aciertos que tiene el sistema frente a este tipo de delitos? Yo creo que los principales, no sé si errores, sino debilidades, es de que nuestro sistema penal no tiene la cantidad necesaria de funcionarios, no tiene la cantidad necesaria de policías especializados, no tiene la cantidad necesaria de fiscales especializados, no tiene la cantidad necesaria de jueces, incluso no tiene la cantidad necesaria de cámaras Gesell. Y cuando hablamos de cámaras Gesell es importante que entiendan, porque me toca en maestría, cuando doy clase de Derecho Penal, hablar de la cámara Gesell. ¿Y qué es la cámara Gesell? La cámara Gesell es como en las películas de Estados Unidos, que vemos que hay un vidrio donde están todos y en el otro lado está la persona que declara con el policía. Esa es una cámara Gesell, solo que en vez de que esté la persona que declara con el policía, va a estar la víctima con un psicólogo especializado que empieza a hacerle preguntas con relación al hecho, pero no ve a su agresor, no ve a los abogados, no ve a los fiscales porque están al otro lado del vidrio. Perdón, ¿y cuántas tenemos en Santa Cruz? En Santa Cruz no debemos llegar a 10 cámaras Gesell. En esta gestión se hicieron 2 más en el Palacio de Justicia, pero es muy poco para una sociedad de 3 millones de habitantes. O sea, los jueces tienen que solicitar la cámara Gesell y a veces tardan 1 mes, 2 meses en
programarla, se suspende la audiencia, esperar otro mes, 2 meses, entonces no es el tiempo adecuado. Pero además de eso, la tecnología que tenemos muchas veces hace porque se graba la cámara Gesell con el objetivo de que la víctima no vuelva a declarar nuevamente, ¿no? O sea, de que esa cámara se reproduzca en el juicio oral. Y a veces nos encontramos con que el que tenía que grabar no era el titular, estaba alguien de descanso y no supo grabar bien y no se escucha nada de lo que declara la víctima, y obviamente en el juicio oral eso va a beneficiar al acusado. Claro. Entonces necesitamos personal idóneo en todas las instancias, en el IDIF, en la FELCB, las personas que se encargan de la cámara Gesell, los psicólogos, los fiscales, pero yo creo que también necesitamos un sistema más humano, un sistema donde, y esto en todos los tipos penales, donde la persona que investigue, en este caso el fiscal, se ponga en el lugar de las partes, se ponga en el lugar de la víctima y también se ponga en el lugar del imputado cuando lleva audiencias de cesación a la detención preventiva, a otras que hacen esperar, que se suspenden de manera injustificada, y eso genera desconfianza en el sistema de justicia. En ese sentido, cuando hablamos específicamente de las labores, policía, fiscalía, muchas veces ha tocado cuando uno tiene que ir a hacer alguna gestión que no cuentan ni siquiera con los materiales básicos y uno tiene que, incluso tiene que darle o dotarlos de hojas PON o entre otro tipo de detalles. Y esto al final también este impacto se lo lleva a la víctima, porque hablábamos hace un momento atrás que durante las diligencias preliminares la víctima tiene que ir de un punto a otro punto de la ciudad gastando tiempo y dinero, y encima se va a topar con esta realidad donde ni siquiera tienen a veces materiales básicos, ¿no? Entonces, ahí quería hacerte una consulta, primero en relación al sistema de la dotación que tienen que tener para hacer sus labores de forma efectiva, tanto policía como fiscalía, así como también a los costos que lleva la víctima hoy en día, económicamente hablando, más o menos aproximadamente cuánto gasta una víctima en este tipo de detalles. A ver, yo creo que esa es una muy buena pregunta, y evidentemente la víctima va a gastar, y aquí como penalista te voy a ser sincero, es de acuerdo a la cara del pavo. ¿Por qué? Porque si el policía y el fiscal ven que mi amigo Oscar llegó en una Line Cruiser, créanme que va a gastar más que si lo ven llegando en un micro. Y ese es el problema del proceso penal. El proceso penal debería ser, como dice la Constitución Política del Estado y como dice el Código de Procedimiento Penal, gratuito. Debe aplicarse el principio de gratuidad en la administración de justicia. Sin embargo, la víctima, por más escasos recursos que tenga, va a tener que gastar en fotocopia, en notificaciones, en encargar las actas de las audiencias, en encargar las copias para que se remitan las apelaciones. Entonces va a gastar, yo creo que hasta llegar a una sentencia condenatoria y ejecutoriada, por lo menos 10.000 bolivianos, en lo mínimo, en todo el proceso que dura 3 años, y sin contar, ¿no?, las pérdidas que va a tener que sufrir de días de audiencias suspendidas, notificaciones a sus testigos, pericias. Y la pregunta es, ¿qué pasa si no hay ese dinero? O sea, ¿qué pasa si la víctima, el Estado, le falla con una investigación deficiente y encima tiene que meter la mano al bolsillo para buscar justicia y que se llegue a una sanción? Obviamente, ahí es donde nosotros debemos trabajar como sociedad, como Estado, en que el sistema de lo que es la ley 348 y los delitos de violación, de los delitos sexuales, funcione, pero 100% gratuito, y se acorten los plazos y se aplique lo que determinan los tratados internacionales, por ejemplo, la Convención Belén do Pará, lo que habla de la debida diligencia, el principio de gratuidad. Por ejemplo, la debida diligencia quiere decir de que en materia penal, en estos tipos de delitos, la carga de la investigación le corresponde a la fiscalía. Si la víctima ya cumplió con ir a denunciar, de ahí no puede sustentar un fiscal un rechazo de denuncia porque la víctima no trajo a los testigos o porque la víctima no colaboró en el proceso, porque ese rol de investigación lo tiene la fiscalía. La fiscalía tiene que ver que se hagan las pericias, tiene que ver que se tomen las declaraciones, que se haga una reconstrucción de los hechos, de ser necesario que se remita al IDIF para hacer pruebas de laboratorio de las prendas. O sea, es una investigación compleja y es una investigación que tenemos que ir cada día perfeccionándola más. ¿Podrías darnos algunos ejemplos
desde el punto de vista de estadística y en base a tu experiencia, ¿cuáles son los gastos y los montos aproximados? Es decir, ¿en qué gasta la víctima desde el inicio de la denuncia hasta los primeros pasos previos al fin de la investigación? Yo creo que el primer gasto que va a tener la víctima va a ser cuando ahí sienta la denuncia debería ser gratuita. Vamos a decir que ahí no gasta. Pero el primer paso va a tener que ser trasladarse desde donde sienta la denuncia hasta donde ve el médico. Desde donde ve el médico va a tener que trasladarse hasta donde le hacen el informe psicológico. De donde le hacen el informe psicológico va a gastar en trasladarse hasta donde le hacen el informe social. De manera posterior va a gastar en buscar un abogado si quiere que lo defienda. Mínimo, ¿cuánto le va a cobrar un abogado particular? Si no, también puede defenderlo el SLIN. No nos olvidemos que ya las alcaldías se apersonan a los procesos penales y ejercen una defensa gratuita. Pero va a tener que gastar en fotocopias, va a tener que encargar el acta. Entonces son gastos que van sumando y muchas veces la víctima no tiene ese dinero. Y ni que se diga una vez se procede a la detención. Por ejemplo, ¿cómo funciona el sistema penal? Yo, víctima, voy a una denuncia, se admite la denuncia, el fiscal tiene 24 horas para informarle al juez, ese es el control jurisdiccional, artículo 279, 289. No puede haber un proceso sin que esté a conocimiento del juez. Tiene que ser obligatoriamente informado dentro de las 24 horas. Y en esas primeras horas se hace el informe forense, se hace el informe psicológico, se toma la declaración de la víctima, se hace el informe social, se ve si hay cámaras de seguridad o testigos o no, y ahí el fiscal, con todos estos indicios, tiene dos opciones. O lo cita formalmente o procede a una aprehensión directa. Artículo 226 del Código Penal. Lo aprenden de manera directa, le toman su declaración y en 24 horas lo presentan ante el juez para que se resuelva su situación jurídica. Y esta situación jurídica solo es de dos formas. O se defiende en libertad o se defiende detenido, preso. ¿Por qué? Porque va a haber probabilidad de autoría y porque van a haber riesgos procesales. Entonces estamos hablando que en 2 días la persona, si hay una investigación diligente, puede ser aprehendida, cautelada y mandada a la cárcel de Palmasola. Pero ahí el detenido puede apelar, va a haber una apelación, va a tener que gastar la víctima tal vez en las copias, o que su abogado vaya a asumir defensa en apelación, y después de la apelación viene lo que se llama la cesación a la detención preventiva. Puede solicitar audiencias para que se defienda en libertad, ¿no? Para que esa detención cambie por otra medida, como ser un arresto domiciliario, arraigo, fianza, y así puede estar durante todo el proceso. ¿Cuántas audiencias de cesación puede ir una víctima? 10, 15 o 20. Entonces imagínense tener que gastar en 15 o 20 audiencias, pagarle al abogado, dejar de trabajar. He visto, esperando en el Palacio de Justicia, audiencias, he visto personas que trabajaban de trabajadoras domésticas que denunciaron que su hija fue víctima. Me decía, ay doctor, me decía, ya no sé qué hacer porque mi jefe me dijo que era la última vez que me daba permiso. Claro, imagínense cada 2 semanas tener que darle un día de permiso. Hay empleadores que también se cansan. Y ahí vemos que terminan muchas veces las familias humildes tirando la toalla y no encuentran justicia. Es por eso que el proceso tiene que acabar de manera rápida. Tiene que ser una justicia pronta y oportuna, porque una justicia que no es pronta deja de ser justicia y más bien lastima más a las víctimas. Hace rato mencionabas un factor muy importante que era cómo incide el poder económico dentro de los resultados, en cada una de las etapas del proceso penal. En ese sentido, hablando un poco de la detención preventiva y refiriéndonos a casos de inocentes que de repente por la presión social o por factores económicos han caído prácticamente de forma injusta en la detención preventiva, quería hacerte la consulta. ¿Es fácil de repente, económicamente hablando, presionar e incidir en que el sistema, para que la balanza se incline a favor de uno u otro, por una parte? ¿Y qué tipo de situaciones tendrían que darse? Por ejemplo, una persona con poder económico podría de repente incidir en el informe forense. ¿Y qué podría hacer la persona, el inocente, que de repente, digamos, se está enfrentando ante este poder económico o político? ¿Qué podría hacer para defenderse? Nos ponemos del otro lado de la moneda. A ver, evidentemente los medios de comunicación juegan un papel importante. Y aquí debemos cuestionarnos como sociedad por qué el sistema de justicia en Bolivia es tan débil. Y el sistema de justicia en Bolivia es débil por muchos factores, pero uno de los principales es porque no existe una carrera de meritocracia.
porque terminamos con jueces que vienen de otros distritos judiciales, porque terminamos con magistrados que no conocen la realidad y que en su vida como abogados ni siquiera fueron contratados para hacer un contrato de alquiler y terminan manejando el Tribunal Supremo de Justicia o el Tribunal Constitucional. No conocen los problemas que tiene la justicia, no conocen la realidad que vive la administración de justicia y además cuando llegan ahí terminan trayendo a jueces de otros distritos para que vengan a Santa Cruz, que no les importa hacer una buena letra o no porque van a terminar y tienen otros fines. Mejorar su vida, mejorar su situación económica, no conocen a nadie en Santa Cruz, terminan y se vuelven a sus regiones. Y ahí, por ejemplo, como un sistema tan débil y cada vez se valora menos la meritocracia, la carrera judicial, porque tenemos excelentes jueces, tenemos jueces formados, jueces con maestría, jueces terminando doctorado, pero muchas veces poco valorados en este sistema por cómo está. Y ahí, que yo critico desde todo punto de vista, el Código de Procedimiento Penal es claro. Se debe presumir la inocencia de la persona, mientras no existe una sentencia condenatoria ejecutoriada. Cuando vemos a autoridades, ministro de gobierno, comandante departamental de la policía, presentando a una persona en la sociedad, pongámonos un ejemplo, me voy a poner yo de ejemplo. Dios no quiera, el ministro de gobierno me presenta hoy como el presunto culpable de tal delito. Mañana es mi audiencia cautelar. Oscar, ¿vos crees que ese juez va a ordenar mi libertad si el día anterior todos los canales me mostraron y me presentó el ministro de gobierno? No, imposible, por la presión social, ni idea. Imposible. ¿Por qué? Porque el juez dice, pucha, pero ¿para qué me voy a sacrificar por más que vea que Andrés es inocente si me van a terminar procesando a mí o más tarde voy a ser yo el que voy a estar presentado? No, mejor lo meto preso. Y es por eso que es importante que en Bolivia exista lo que es el debido proceso, la presunción de inocencia, se garanticen los derechos de todas las partes. La seguridad jurídica es tan importante y más ahora en tiempos de crisis, donde muchos empresarios terminan yéndose a Paraguay o yéndose a otros lugares porque aquí no hay reglas claras, porque aquí te abren un proceso penal y terminas gastando un montón de dinero que decís, nunca más quiero saber de Bolivia, me voy e invierto tranquilo a otro lugar. Claro, sin duda. Y en este sentido, Andrés, ¿qué recomendaciones podrías brindar para mejorar el procedimiento, el sistema judicial en relación a este delito? Como dijo un docente en una maestría en Derecho Penal, la primera recomendación yo creo que es que se persinen al salir de sus casas y esperen no caer nunca en un sistema judicial boliviano. Pero si ya les tocó estar, que busquen un profesional idóneo, que busquen a alguien que los defienda, un abogado diligente, porque es importante asumir defensa. Si no se asume una defensa, por ejemplo, en el ámbito penal adecuada, los resultados pueden ser catastróficos. O sea, podemos terminar teniendo culpables declarados inocentes o inocentes, que también es muy grave, declarados culpables por malas defensas o por falta de recursos económicos. Entonces, ahí es importante esos consejos básicos. Por ejemplo, en un proceso penal no declare nada que no es en la presencia de su abogado de confianza, porque es verdad que todo lo que declare, si bien la declaración es un medio de defensa, pero aquí se utiliza también como un medio para tratar de demostrar una probabilidad de autoría o riesgos procesales. El primer consejo sería buscar ayuda, buscar un profesional idóneo, pero sobre todo un profesional que le genere confianza, porque al abogado hay que contarle todo. Si no se le cuenta todo, el abogado no va a poder definir una buena teoría del caso, no va a poder realizar una defensa adecuada del proceso. Yo prefiero que me diga a mi cliente la realidad. Pasó esto, para saber cómo defenderlo. Porque si empieza a tratar de charlármela a mí, no me voy a perjudicar yo. Se va a perjudicar él porque yo no voy a poder defenderlo de una manera adecuada. Totalmente, no por nada hay un dicho que reza que dice, a quienes le tenés que decir la verdad sí o sí es al médico, al abogado y al sacerdote. Siempre con la verdad. Eso, y por otra parte, un comentario ahí, la importancia de contratar a un profesional idóneo, pero sobre todo que tenga experiencia en esto. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy un abogado laboralista y sería totalmente ilógico y también antiético, no sería nada ético que yo de repente acepte un proceso penal, por más de que sea un familiar o un amigo, ¿no? Lo correcto es ir a un estudio jurídico que ya cuenta con experiencia, como es el caso de Ritter, que dicho sea de paso, ¿cuántos años de experiencia en esta materia tienen? A ver, la oficina empezó con mi papá como abogado.
Bueno, yo casi nunca, primera vez que lo voy a decir así en una entrevista, yo lo admiro muchísimo, mi padre. A veces yo le digo, papá, me encantaría saber la mitad de lo que vos sabés. Lo que pasa es que es de lo que él sabe mucho, pero tal vez no vende su charque. Entonces, por ejemplo, él sabe muchísimo de distintas áreas, lo admiro. Él empezó, digamos, la oficina solo. Trabajaba con uno de sus tíos, que era un gran abogado, yo no tuve la oportunidad de conocerlo, pero él empezó la oficina solo, de ahí salí abogado. Él no quería que yo estudie Derecho, no quería que ninguno de mis hermanos estudie Derecho, fui el único que estudió Derecho, y empezamos lo que es Ritter y Ritter, él, Otto Ritter, Andrés Ritter, y empezó la oficina, empezamos los dos con 2 abogados más, y ahora tenemos más de 60 abogados, muchos estudiantes de Derecho. Por la oficina pasaron abogados que están ejerciendo funciones de jueces en anticorrupción, de jueces de violencia, de fiscales. Entonces, la verdad que ha aportado la oficina mucho en tratar de generar mejores personas, pero también en tratar de brindar una ayuda a la sociedad desde el punto de vista donde uno se desenvuelve, que es el derecho. De ahí tuve la oportunidad de estudiar en la Gabriel René Moreno, otra de las grandes discusiones con mi papá, porque yo quería estudiar en una universidad privada, pero me dice, no, tenés que estudiar en la Gabriel, y terminé estudiando en la Gabriel, pagaba 5 bolivianos al año. Si no te aplazabas en la Gabriel era 5 pesos al año, si te aplazaba, pagaba 50, 80 pesos. Terminé estudiando la carrera 4 años, estudié, defendí y empecé a hacer mi maestría en Derecho Penal, Procesal Penal. Terminé la maestría en Derecho Procesal Penal, hice un diplomado en Educación Superior, una maestría en Derecho Empresarial. De ahí terminé la maestría en Derecho Empresarial, hice una maestría en Litigación Oral en Estados Unidos. Creo que de los pocos abogados de Bolivia que tiene esta maestría en Litigación Oral. Y obviamente ahí uno ve lo más importante de conocer las técnicas de la litigación oral. Por ejemplo, los que son estudiantes de Derecho, que miren el juicio O.J. Simpson, donde empieza el tema del guante, el tema de las pruebas genéticas, el tema de crear una teoría del caso, todo esto, o cómo tener un discurso con los jueces, un discurso con los jueces técnicos. Eso es muy importante en la litigación oral y eso lo pude aprender en esta maestría. Y de ahí un doctorado, terminé egresado el doctorado en Derecho Constitucional. Toda mi vida, hasta hoy, 15 años de abogado estudiando. Créanme que es la mejor inversión. O sea, muchas veces, y eso nos pasa ahora que doy maestría, digamos, para distintas universidades, de que los abogados quieren todo inmediato, quieren todo en el momento. Y no es así. El éxito va a llegar. Lo importante para que llegues es estar preparado, es estudiar, es estar capacitado paso a paso. Y van a tener muchísimos obstáculos en el camino. Van a toparse con jueces que no saben ni leer, van a toparse con jueces que no interpretan la norma, pero no hay que perder la fe, porque yo soy un convencido que tarde o temprano este país va a mejorar en su justicia y vamos a tener jueces bien formados, la meritocracia va a valer, porque si uno se capacita como abogado, debería ser que el fiscal también se capacite, debería ser que el juez se capacite y que los vocales también se capaciten. Entonces el sistema de justicia va a mejorar mucho más. Tarde o temprano toda esta meritocracia y estos estudios van a valer. Siempre le digo eso a mis estudiantes. Créanme que la mejor inversión que pueden realizar es en educación. No se arrepientan de desvelarse, de estudiar, porque tarde o temprano va a dar fruto. Andrés, y habiendo estudiado en Estados Unidos, habiendo tenido esa gran oportunidad y, bueno, conocedor del sistema de Estados Unidos, que obviamente es diferente, ¿no? El sistema anglosajón y el nuestro es hermanos romanos, si mal no me equivoco. En ese sentido, ¿existen muchas diferencias en la efectividad del sistema? Yo sé que ningún sistema es perfecto, pero ¿qué podríamos aprender de ellos? Y si es que ellos podrían aprender algo tenemos para rescatar de nuestro sistema acá en Bolivia. Yo creo que sí. Yo creo que nuestro sistema es bueno. No nos olvidemos que nuestro sistema en materia penal pasa del sistema inquisitivo al sistema adversarial en 1999 con la ley 1970, donde se implementan los jueces ciudadanos, el juicio oral, el juez de garantía, el debido proceso, derecho a la defensa y todo, que de manera paulatina el ciudadano ha ido perdiendo esos derechos. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, se eliminaron los jueces ciudadanos, que era una garantía del ciudadano de ser juzgado por sus pares,
que viene de la Carta Magna y en distintas sociedades, era importante los jueces ciudadanos. Era un buen sistema. De ahí, por ejemplo, en materia de la ley 348 en Bolivia o las violaciones y todo, la Cámara Gesell, la no revictimización, también juega un papel importante. En Estados Unidos no existe eso. En Estados Unidos, por norma, por constitución, por las enmiendas, se determina que el imputado tiene derecho a carearse con la persona que lo acusa. Y la víctima tiene que ir a declarar y a ser interrogada y contrainterrogada. Entonces, son sistemas distintos. Por ejemplo, me tocó estar en Estados Unidos justamente cuando estábamos estudiando y hubo una balacera. Bueno, y uno mira las cámaras, todo, y habían pues personas involucradas que estaban disparando en un colegio, ¿no? Los detienen, van a una audiencia cautelar y el juez le da arresto domiciliario. $1.000.000 de fianza, el brazalete y a su casa. Y ellos dirían, pero ¿cómo lo va a soltar el juez? Mucha, aquí ya sería escándalo, tapa de todos los periódicos, todos los noticieros, ahí la prensa, pero ¿cómo este juez lo va a soltar? Sin embargo, después de un mes fue a juicio y lo condenaron a cadena perpetua. ¿Qué preferimos? ¿Que se defienda un mes desde su casa con un brazalete y lo condenen a una cadena perpetua en un juicio rápido? ¿O preferimos que esté en la cárcel 6 meses, 1 año, nunca llegue a juicio y termine saliendo y nunca sea condenado? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que el sistema de justicia se aplique. El Código de Procedimiento Penal es un excelente código. Creo que de verdad, con conocimiento de causa lo digo. Por ejemplo, en México, al día de hoy, están recién debatiendo lo que es la prisión oficiosa. Hay delitos en México donde por ser un delito de gravedad no puede la persona defenderse en libertad. Tiene que defenderse detenida. Y esto vulnera la presunción de inocencia. Nuestro sistema es garantista. El problema de nuestro sistema es que la gente que lo aplica es gente que no está capacitada, es gente que tiene mucha recarga laboral en muchos casos y obviamente el sistema está hecho de una manera donde los plazos no se terminan cumpliendo. La etapa preparatoria que debería durar 6 meses dura mucho más. El juicio que no debería durar más de un mes, mes y medio de manera interrumpida, dura años. Los recursos en la Suprema, ni que se diga, 2, 3 años y no se resuelven. Entonces, ese es el problema. La mora estructural, la saturación, la recarga laboral. Creo de verdad que tenemos jueces excelentes en algunos lugares. Hay jueces muy buenos en distintas áreas, de instrucción, de sentencia, vocales cada vez menos, pero hay rescatables, que deberían empezar a tratar de ser la regla. O sea, la regla que te topes con profesionales capacitados, idóneos, buenos fiscales, buenos jueces, que tengan, lo primero, yo creo que vergüenza en hacer lo que está mal. Eso ya es una gran ganancia. Porque en materia del derecho, en derecho penal, muchas veces es una de las pocas ramas donde el juzgador puede escoger un agua y fundamentar por qué es agua, y donde la gente dice, tiene razón. O puede escoger una soda y fundamentar por qué una soda. En materia penal el juez puede patear con la izquierda o patear con la derecha. El tema es de que tiene que fundamentar el por qué una cosa o por qué la otra. Y ahí es la principal garantía del debido proceso. Que te fundamente, que te digan por qué, que te expliquen el porqué de la decisión. Pero ¿qué pasa si hoy día este juez te dice, no, lo mejor es el agua, esto? Entonces su línea es esta. Pero mañana debería ser también esta su línea. El problema se da cuando cambian de línea. Cuando para un día dicen, no, esto es correcto, esto es lo mejor, pero al día siguiente dicen completamente lo contrario. Entonces ahí se rompe lo que es la seguridad jurídica, la autovinculación de las decisiones judiciales. Es un tema de análisis larguísimo, pero obviamente creo que nuestro sistema es bueno, que es muy bueno, y lo que tenemos que mejorar es los actores que forman parte de ese sistema. Hablando un poco del tiempo, mencionaba hace ratito cuánto dura aproximadamente cada una de las etapas. ¿Cuánto está durando un proceso estadísticamente desde el inicio de la denuncia a la sentencia y también hablemos hasta las apelaciones? El proceso penal en Bolivia se rige por el 133 del Código de Procedimiento Penal, que habla de la duración máxima del proceso. El proceso penal no debería tener una duración máxima mayor a 3 años.
De manera posterior, el Tribunal Constitucional dijo, pero hay que descontar las vacaciones judiciales, 25 días por año. O sea, hablamos de 3 años y 3 meses. De ahí el tribunal dijo, pero hay 13 feriados por año que no hay que computar. 13 feriados más. Ese proceso que debería durar 3 años, que es una garantía del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, termina durando 4 años, debería durar 4 años. Sin embargo, en la práctica hay procesos que duran 11, 12, 13 años, no acaban. Y obviamente la víctima pues le pierde la fe al sistema, o el imputado muchas veces termina sometiéndose a procedimientos abreviados. Imagínese una persona que está detenida 7 años por un delito que tiene una pena de 6 la mínima, o 8 la máxima, digamos, o 10 la máxima, y esperar 4 años más, y soy inocente, no tengo sentencia, pero ya llevo 7, no, mejor me declaro culpable y voy a un abreviado. Por eso es que debemos ver siempre esa ponderación de derechos, debemos ver de que el proceso tiene que avanzar rápido, debemos ver que la detención preventiva es una medida excepcional, que el derecho, la regla es la libertad, la detención debe ser la excepción, pero además debemos ver de que el proceso tiene que concluir rápido para garantizarle a la víctima ese acceso a la justicia. ¿Cuándo se puede beneficiar el imputado? Porque muchos procesos acaban con una excepción de extinción por duración máxima. ¿Cuándo puede beneficiarse el imputado con esta extinción por duración? Lo que dicen, por retardación de justicia se extinguió el caso, ¿no? Sí, puede extinguirse por retardación de justicia siempre y cuando esa demora no sea atribuible al imputado. Y ahí el juez tiene que hacer una auditoría jurídica y ver si el imputado no se enfermaba de manera recurrente, no asistía a las audiencias sin su abogado, no presentaba solicitudes de suspensiones, no presentó incidentes o excepciones dilatorias. Es decir, si esa demora no es atribuible al imputado, es el primer elemento para que él pueda beneficiarse con esta excepción. Si esa demora es atribuible o si él fue declarado rebelde, si hay excepciones o incidentes maliciosos, este plazo no beneficia obviamente al imputado. Y en este tipo de delitos, muchas veces, de violación, por ejemplo, se aplica lo que es la teoría del no plazo, estableciendo de que ese plazo de 3 años y 3 meses debe ampliarse y ser mucho más flexible para que los casos no queden en la impunidad. Lo que no significa, desde ningún punto de vista, que un proceso puede durar 10 años, ¿no? Perfecto. Para ir concluyendo, estimado Andrés, en consideración a los factores en común que hay en los casos de violación, tanto en mayores y menores de edad, acorde a tu criterio, ¿te podrían prevenir las violaciones de alguna forma? Yo creo que sí. Yo creo que se podrían prevenir. Se podría prevenir en primera instancia en el ámbito familiar, no dejando a nuestros hijos o hijas en lugares donde hay personas consumiendo bebidas alcohólicas. Debemos tratar de tener una conducta más celosa con ellos. No deberíamos permitir que asistan a dormir a lugares que no conocemos el entorno que van a estar. No deberíamos permitir que salgan hasta altas horas de la noche y que no haya un contacto con el padre e hijo al momento de que lleguen. Es decir, ver si no llegan en un estado de ebriedad, porque obviamente si están en estado de ebriedad va a ser una presa mucho más fácil para cualquier violación. Y obviamente ninguno de estos cuidados es absoluto, ¿no? O sea, Dios quiera que nunca pase a ningún ser querido, pero debemos tratar de tomar la mayor cantidad de cuidados para evitar esto. Y si pasa, que Dios no quiera, debemos tener el valor de sentar a la denuncia para que estos casos no queden en impunidad y se investiguen. En el caso de mujeres mayores de edad, ¿hay alguna forma de que podamos aconsejarlas para de alguna manera prevenir que se expongan a este tipo de situaciones? Claro que sí, o sea, lo primero es, digamos, básico, ¿no? No consumir bebidas alcohólicas de un vaso que no sea el de ella, no aceptar vasos ajenos, saber bien dónde van a trasladarse, compartir ubicación con alguna persona de confianza, no asistir a lugares alejados con personas que no se conocen. Obviamente todos estos cuidados que también deben tener los adolescentes o personas mayores de edad para que no sean presas fáciles de estas personas, ¿no? Y de ahí, otro consejo antes de terminar, que lo recalco muchísimo porque vemos este tipo de hechos, de que, y esto aquí no hay edad, ¿no? O sea, y no hay
que hombres o mujeres. Tratar de evitar enviar fotografías de contenido íntimo a distintas personas que están conociendo en redes sociales, porque muchas veces nos topamos con personas que, primero, las utilizan con otros fines, segundo, se presta a la extorsión, les piden dinero para no divulgarla, o tercero, si es la pareja, cuando se rompe la relación termina difundiéndola y obviamente entramos en lo que es el ámbito del derecho penal. Perfecto. Y en consideración a la pena, es decir, al castigo al violador, así como el actual sistema penal conforme a lo que hemos conversado, desde tu criterio, Andrés, ¿es correcto este castigo? ¿Habría que modificarlo quizás? Yo creo que es correcto. Los 25 años de cárcel es una pena razonable. El tema es de que debería modificarse la pena cuando existen agravantes, por ejemplo, cuando es repetitivo, ¿no? Cuando lo que se dice normalmente en el derecho penal, la reincidencia. Cuando hablamos de reincidentes, yo creo que debería verse la forma de que existe una cadena perpetua y también ver la forma de implementar la castración química y otras sanciones para que este hecho no vuelva a repetirse. Es lamentable de que en este tipo de delitos, como en otros, no exista la sumatoria de penas en Bolivia. Perfecto. Por último, ¿qué recomendación podría dar hacia aquellas víctimas que el día de hoy todavía no se animan a denunciar? Yo creo que la mejor recomendación es de que lo hagan, tomen coraje, sienten la denuncia, no solo por ustedes, sino para prevenir que otra persona no sufra lo que ustedes sufrieron. Busquen ayuda en un familiar, en una amiga, y vayan y hagan la denuncia. Se va a recepcionar la denuncia, se va a investigar el hecho, y sobre todo ustedes se van a sentir mucho más tranquilas. Créanme de que el primer paso es animarse a hacer la denuncia para que estos casos no queden en la impunidad. Perfecto. Muchísimas gracias. Quiero agradecerte, estimado Andrés, a nombre de todo el equipo de Legalmente. Tus consejos, sin duda alguna, sé que serán muy positivos y muy productivos para toda la sociedad, para todas las personas que nos han visto en esta jornada. Agradecerte y, bueno, más adelante quizás tener la oportunidad de invitarlo a tu papá también, al doctor Ritter, al doctor Otto Ritter, a quien le mando un gran saludo. Y, bueno, sin duda alguna, la recomendación para todas las personas, sobre todo para aquellas personas que tienen miedo de alguna manera revictimizarse, háganlo, no tengan temor. Hay abogados buenos con los cuales ustedes pueden confiar y sobre todo consideren también de que ustedes van a poner un alto a aquellas personas que el día de hoy están de una u otra manera agarrando cada día más víctimas. En ese sentido, muchísimas gracias. Quiero darle a todos ustedes. Este ha sido nuestro primer capítulo. Actuemos y pensemos siempre legalmente.